¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Darío Ramírez y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a el programa Megáfono, donde hablamos sobre libertad de expresión, libertad de prensa. Quédese con nosotros, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono. Bueno, como siempre, vamos a comenzar el programa hablando de dos noticias que tienen que ver con la libertad de expresión en nuestro país. La primera es que una vez más, el Noroeste, el periódico Noroeste, sus reporteros fueron víctimas de abusos por parte de la Policía Municipal de Mazatlán y de Guamúchil. En uno de ellos estaba una protesta de simpatizantes de Joaquín Guzmán. Era una protesta bastante pequeña, pero llegaron los policías municipales a tratar de reprimir y sobre todo empezó ciertos altercados. La policía municipal decidió lanzar tiros al aire. Por ello, uno de los reporteros y fotógrafos del periódico El Noroeste decidió no correr y quedarse a tomar fotografías de los casquillos que estaban en el piso. De esta manera, mientras tomaba fotografías, fue detenido por la policía municipal, lo metieron a la patrulla y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Esto lo dio a conocer el mismo periódico. Tuve la oportunidad de platicar con el director Adrián López el día lunes y narró detenidamente cómo fueron los abusos contra uno de sus reporteros. De ahí la editorial que pone el periódico El Noroeste ese día, donde dice: no cederemos, buscaremos justicia. Y dijo una cosa bastante interesante. El director editorial del periódico Noroeste dice: estamos cansados de que denunciamos, de que recibimos llamadas de autoridades, pero al final no pasa nada. Dijo: está muy claro quién fue el responsable de esta violación a la integridad física de este reportero del periódico Noroeste. Recordemos que hace una semana, después de la marcha Prensa No Disparen, de misma cuenta, los reporteros del periódico Noroeste sufrían abusos por la misma policía municipal cuando recibieron amenazas por preguntar a esta corporación sobre si era cierto o no la versión que circulaba de que elementos de seguridad estaban en el grupo cercano, en el grupo periférico, en el grupo de seguridad de Joaquín Guzmán. En fin, ahí está, una vez más agresiones. En lo que llevamos del 2014, las agresiones a la prensa más o menos son de 3 por semana. Esto hace que la prensa esté evidentemente bajo acecho, bajo ataque, y una gran pregunta que nos hacemos es si hay libertad de prensa con estas cifras. El principal perpetrador sigue siendo el Estado, sigue siendo agentes del Estado, y bueno, pues por eso es importante darle seguimiento a estos casos. Todos en impunidad. Todas las autoridades dicen que están preocupadas, pero al mismo tiempo no hacen absolutamente nada. El otro tema es la censura a la página web 1DMX. Ustedes recordarán que después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto en 2012, un colectivo de jóvenes decidieron poner en esta página 1dmx.org la documentación de violaciones a derechos humanos, la documentación en marchas. Inclusive había videos donde flagrantemente se veía cómo policía de la Policía Federal o la Policía del Distrito Federal violaba derechos humanos, detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Era una página de jóvenes, una página que se dedicaba a dar a conocer violaciones a derechos humanos. Esta página fue bajada el 2 de diciembre de 2013. Se interpuso un amparo por parte del abogado Luis Fernando García en apoyo a este colectivo. Este amparo, después, la información que dieron a conocer el día de ayer, es que
el comisionado nacional de la policía, Manuel Mondragón, solicitó a la Embajada de Estados Unidos que se bajara que la Embajada de Estados Unidos le dijera a la empresa GoDaddy, donde estaba albergado el dominio, que bajara la página web porque había una investigación policíaca en curso. Nadie sabe a qué investigación se refería, pero lo importante de esto es la incapacidad para conocer sobre este tipo de actos de censura. Al final, la página fue bajada y por eso el amparo. ¿Por qué pidió Manuel Mondragón que se bajara esa página? La verdad es que lo desconocemos hasta estos momentos. El juez que otorgó el amparo dice y solicitó información a diversas instituciones del gobierno mexicano, del gobierno federal, que explicaran si tuvieron o no que ver con esta solicitud de bajar esta página. Al final, dentro de todo el entramado normativo que se está llevando a cabo, hay una gran preocupación por parte del artículo 19. Uno es la ley de telecomunicaciones, la ley secundaria, donde ya se filtró y en el Financiero salieron verdaderamente párrafos del borrador que dicen que es el que están discutiendo, donde hay muchísimas facultades para que el gobierno de la República baje contenido de Internet. Evidentemente, eso es algo que preocupa porque Internet, la concepción de Internet es un lugar mucho más libre para el contenido. Los límites a la libertad de expresión están perfectamente claros en el marco normativo y estos nuevos límites, estas nuevas facultades que se están otorgando los legisladores al gobierno de la República, pues evidentemente preocupan. Es un caso de censura y no podemos verlo de ningún otro punto de vista. Es decir, bajar una página donde hay contenido documentado sobre violaciones a derechos humanos, pues es un contenido completamente legítimo que tiene que estar en el Internet. En fin, pues ahí está. Son dos noticias, no buenas noticias. Prácticamente nunca damos buenas noticias en este apartado del programa, pero bueno, pues al final son termómetros que nosotros les vamos poniendo a ustedes sobre el derecho a la libertad de expresión en este país. Ya usted decidirá qué tanta libertad hay o qué tanta libertad no hay. Pues muy bien, vamos a comenzar el programa. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo Wi-Fi. Así, una vez más, estamos hablando sobre transparencia, el régimen de transparencia que llevamos mucho tiempo hablando sobre este tema. Es importantísimo y con mis dos invitados que son expertos, vamos a hablar porque hablamos sobre el Wi-Fi, hablamos sobre la transparencia y al mismo tiempo pues vemos portadas como La Jornada donde dice, bueno, la corrupción a su más alto nivel, ¿no? Los panistas que tanto impulsaban la transparencia, pues ahí está. Entonces vamos a hablar sobre este nuevo Wi-Fi. Hay una reforma constitucional. Se va a formar un nuevo Wi-Fi de 7 comisionados, va a haber una ley general y para ello vamos a hablar con dos expertos. Uno es Héctor Rubio. Él es, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, Darío, ¿qué tal? Él es el coordinador del Colectivo por la Transparencia, director de GESOC, también, ¿no? Así es. Perfectamente. Y Ana Cristina Ruelas, la abogada en materia de transparencia, acceso a la información de Artículo 19. Pues muy bienvenidos a ambos. Muchas gracias. ¿Qué tal las noticias? Un poco complicadas, ¿no? Empezar con eso siempre pues saca un poco, no se destanten, es decir, son dos noticias que verdaderamente había que comenzar con ellas. No podemos seguir, pues, acostumbrándonos a actos de censura, a actos de violencia, en fin. Son cosas que evidentemente están en la agenda de Artículo 19. Pero bueno, Héctor, Ana Cristina, un nuevo Wi-Fi. Yo ahorita les lanzaba la pregunta, que tal vez ya es una pregunta que debemos ir abordando más adelante, pero Héctor, como el colectivo, ustedes, donde también es parte de Artículo 19, pero bueno, me voy a referir al colectivo para no nombrar a todas las organizaciones, sacaron un comunicado hace 2 semanas o hace una semana donde decían, queremos un nuevo Wi-Fi, ¿no? Había la posibilidad de que se ratificaran a los 4 comisionados que hoy están sentados en el Wi-Fi y la posición del colectivo fue, queremos nuevo Wi-Fi, no queremos a ninguno de los viejos. ¿Cómo les fue con esa solicitud al Senado? Pues mira, Darío, la verdad es que esa solicitud fue muy bien recibida, fue atendida por el Senado. Y particularmente porque no se trataba de una queja, de una preocupación solo por las personas, sino del impacto que tienen las personas en el funcionamiento de las instituciones. Podemos contar con instituciones sólidas, ¿no? Como el prestigio que bien ganado lo tenía el IFAI por más de 10 años, ¿no? Podemos contar con leyes que aborden temas relevantes como es la reforma constitucional en materia de transparencia y como lo decías.
la ley general que ahorita se está construyendo, pero lo más importante es que las personas cuentan, ¿no? Y si contamos con instituciones y si contamos con leyes, pues lo menos que podemos esperar es que las personas que estén al frente de esas instituciones tengan la mayor capacidad, tengan todo el comportamiento institucional y sean capaces de estar pues al nivel de las circunstancias, ¿no? Entonces, la demanda del colectivo por la transparencia tenía que ver con eso. Necesitamos a los mejores perfiles en ese lugar, ¿no? Al frente de este tema tan relevante para el país. Y claramente teníamos evidencia de que las personas que estaban ahí dentro del órgano colegiado no estaban teniendo un buen desempeño, no, habían demostrado ya que su labor tenía deficiencias evidentes, y entonces es a partir de esa evidencia que desde el Colectivo por la Transparencia planteamos la necesidad de la renovación total del Pleno del IFAI. Y se logró, ¿no? Cuando dices fue atendido, fue que echaron a todos, pues. Así es, así es. El Senado de la República tomó la decisión, ¿no? Tras un proceso de comparecencias de los 4 comisionados, vio la necesidad evidente de renovar a todo el Pleno del IFAI. Pero yo escuché al senador Alejandro Encinas decir, retomar verdaderamente casi letra por letra lo que había dicho el colectivo, lo cual pues, también hay que ver hay que verlo como un logro, ¿no? Un acercamiento, un buen intercambio. Ana, siempre fuiste muy crítica con Gerardo Laviaga, Sigridad, María Elena Pérez Jaén. Creo que con Ángel Trinidad un poco menos, pero nunca se salvó del todo. ¿Tú estás contenta también con la salida de todos estos comisionados y la posibilidad de tener nuevos? Sí, yo creo que precisamente como menciona Héctor, la configuración del Pleno como estaba ahorita, los 4 comisionados, era disfuncional. O sea, ¿por qué? Las decisiones estaban divididas. Normalmente, por ejemplo, pero no decían, en los casos... yo escuché, creo que fue a Gerardo Laviaga o algo, que decían que el 98% de las decisiones las tomaban por unanimidad. Sí, pero tal vez pongámonos a ver el tipo de decisiones que toma el IFAI. La mayoría de las decisiones pueden tener que ver con presupuestos, cuestiones presupuestarias, cuestiones del personal adscrito a ciertas dependencias, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones fáciles, digamos. Exactamente. Okay. Sin embargo, aquellas cuestiones, por ejemplo, con las que artículo tiene que ver, que son cuestiones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, ese tipo de decisiones normalmente se encontraban divididas. Y no quiere decir esto que un pleno tenga que tener una posición uniforme. Cada una de las personas que integran el pleno tienen que tener una posición diferente. Eso es lo que hace a un órgano colegiado rico. Sin embargo, en este caso, nos encontrábamos, por ejemplo, con momentos en los que María Elena Pérez Jaén decía, se abre la información, y en otra solicitud similar, donde el ponente era alguno de sus no aliados, decidía no abrir la información. Tengo en cuenta una resolución reciente de que se discutió el 12 de junio del 2013 sobre el acceso a las estadísticas de averiguaciones previas en contra del presidente Felipe Calderón, en el que María Elena dice textualmente: no sé cómo las estadísticas de la función de los ministerios públicos abonan a la rendición de cuentas. ¡Sas! Sí, alguien que vaya a tomar la posición de representante de una dependencia como el IFAI, en donde se debe de maximizar y proteger al máximo la garantía del derecho de acceso a la información, necesita personas que sepan, para empezar, qué es la rendición de cuentas. Y en el caso, por ejemplo, de los ministerios públicos, si no son las estadísticas, entonces no hay nada más. ¿Por qué? Porque las averiguaciones previas son secretas. Entonces, lo único con lo que contamos son con los números. Tenemos que saber qué es lo que están haciendo, cuántas denuncias están recibiendo, cuántas están consignando, quiénes son los probables responsables, etcétera, etcétera. Lo vemos en el artículo 19. 193 denuncias de agresiones a periodistas en un año y 23 consignaciones. ¿Qué pasa con todas las demás? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos para poder decir, esta persona, aun cuando sea conservadora, porque las hay, tiene que saber sobre rendición de cuentas y tiene que tener argumentos sólidos para decir que efectivamente las estadísticas no abonan a la rendición de cuentas. Yo creo que el tema están tocando ya muy puntualmente la composición.
y de esa composición lo que a nosotros nos debe pues de preocupar es también este nuevo proceso, porque se abre la caja de Pandora. Es decir, ustedes dicen, es que esos 4 que estaban no eran los óptimos. Pues chingón, cierto. ¿Y qué tal si que los que vienen son peores? Entonces creo que lo que vamos a continuar discutiendo en estos momentos es cómo garantizar los mejores perfiles, cómo garantizar personas que verdaderamente tengan ese compromiso, no un compromiso con el partido que los nombra. No, Jacqueline Pechard escribió hace creo que 2 semanas un texto muy interesante sobre eso. No sé si tuvieron la oportunidad, pero Jacqueline decía la incomodidad institucional, es decir, ser incómodo ante el que te nombró, ¿no? Pero bueno, vámonos a un corte. Ahorita regresamos para platicar sobre cómo hacemos que estén las mejores personas ahí en el IFAI. Quédese con nosotros, estamos en Megáfono. Ahorita regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre el nuevo IFAI. Mis invitados de esta noche son Ana Cristina Ruelas de Artículo 19 y Héctor Rubio de GESOC, coordinador del colectivo por la transparencia. Y estamos hablando, ellos empezaron a tambor batiente diciendo, pedimos que los comisionados se fueran, los corrimos, ¿no? Digo, hay que ponerle un poquito de sabor a la nota, ¿no? Los echamos, ¿no? Pero pues, ustedes sugirieron, el Senado tomó sus argumentos y en eso estábamos. Que ahora va a haber un nuevo IFAI, una nueva composición del IFAI, inclusive ahorita vamos a entrar a otras facultades que va a tener el IFAI. Es decir, otro órgano autónomo más, como si ahí estuviera el problema de todo. Pero
Antes de irnos al corte, les hacía una pregunta. ¿Qué tanto temor hay, Héctor, de que el nuevo IFAI, con 7 nuevos comisionados, viendo cómo el PRI opera, viendo la fuerza que tiene en estos momentos, qué tanto temor hay de que acabemos, pues, por lo menos igual de mal como estábamos ahorita? En este proceso no hay garantías, ¿no? Si algo nos han enseñado otros procesos de nombramiento de otros órganos colegiados, es que el riesgo de cuotas partidistas siempre está presente y siempre es una tentación, no solo para el PRI, para el partido en el gobierno, sino para los otros partidos representados, en este caso en el Senado, pues asignarse cuotas, ¿no? A ti te tocan 3, a mí me tocan 2 y dejemos para que no nos critiquen, 1 a la sociedad civil, 1 a la academia quizá. Entonces el riesgo siempre va a estar presente. Pero me parece que, como lo comentábamos en el bloque anterior, este proceso de la reforma constitucional ha sido bastante largo y nos ha permitido encontrar y identificar aliados del otro lado, en el Senado, y a los senadores también les ha permitido identificar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en este tema, pues a personajes relevantes, no solamente para escucharlos, sino para incorporar sus preocupaciones, sus diagnósticos en todo este proceso. Entonces, lo que estamos pensando es justamente mantener esta relación de confianza, que ellos conozcan cuáles son nuestras posiciones, nuestras preocupaciones, y que el proceso de nombramiento de los 7 nuevos comisionados, en primer lugar, sea transparente, ¿no? Sería un sinsentido que los nombramientos del órgano encargado del acceso a la información y de la transparencia no sea transparente. Entonces, un primer elemento clave es que sea un proceso transparente de cara a la sociedad y pues que haya elementos objetivos que permitan valorar y evaluar a aquellos aspirantes, que el procedimiento convoque a los mejores perfiles y que en el proceso de toma de decisión, de selección de esos perfiles, pues sean elementos objetivos, claros para todos los tomadores de decisión, pero también claros para toda la sociedad de por qué se eligen esos perfiles para integrar el nuevo IFAI. Ana, ¿tú eres igual de optimista que Héctor en este proceso? Es decir, no lo digo en tono burlón, Héctor, la verdad es que yo creo que hay que tener optimismo, si no, pues tiramos la toalla y nos vamos. Pero me preocupa también, como tú dices, que hemos pecado las organizaciones tal vez de ingenuos, es decir, hay todo un movimiento muy político, muy fuerte, y de repente nosotros nos vamos por el deber ser, a ver quién es el mejor candidato. Pues si fuese así, pues sí, pero hay claramente impulsos de todos los partidos, los casos de opacidad en todos los partidos. Ahí es donde está, digamos, el bicolor del tema. Entonces, Ana, tú junto con otras organizaciones han revisado procesos de designación. ¿Y dónde tú pondrías los acentos de esto que está describiendo Héctor para buscar los mejores perfiles? Bueno, yo empezaría diciendo como necesitamos personas capaces de mantener la distancia del poder, ¿no? La especialidad, la capacidad en materia de transparencia se puede adquirir, ¿no? Pero sí necesitamos personas que garanticen autonomía. Y digo esto porque pensando en lo que fue el IFAI cuando inició, se buscó que las personas que lo representaran fueran personas que tuvieran legitimidad para la ciudadanía, ¿no? Que levantaran la cara sobre esta nueva institución. Ahora necesitamos exactamente lo mismo. Necesitamos personas que garanticen autonomía. ¿Por qué? Porque precisamente estamos no solamente ante una reforma constitucional en materia de transparencia que se va a implementar y una nueva institución, el IFAI, sino estamos alrededor de una serie de reformas que sin una transparencia verdadera no van a funcionar. Está la reforma energética, fue la reforma financiera, etcétera, etcétera, etcétera. La gente necesita certezas y esas certezas únicamente se las pueden dar representantes de un órgano que garantiza que se limite un poco la corrupción y que se garantice que la rendición de cuentas, etcétera, sea lo suficientemente fuerte e independiente. Yo lo que creo, desde mi punto de vista, es que el Senado está siendo muy cercano hacia la sociedad civil y está otorgando ciertas concesiones
a la sociedad civil en este proceso de transparencia y tenemos la oportunidad de involucrar a personas que pueden ser la diferencia. Pero es más necesitamos... optimista que tú, mano. Ahora, es que no es que sea más optimista. La realidad es que sigo pensando que van a meter su cuchara y van a meter a 3 personas. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de muchas personas que pueden decir que tienen la experiencia del mundo, pero ¿qué tal si qué tal si nos ponen al titular de la unidad de enlace de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo te apuesto que más de la mitad de los candidatos van a ser ellos. Es decir, Claro. El presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México bajo Peña Nieto. ¿Tú crees que no va a estar ahí? Claro. Él va a estar ahí. No. Y no me también- digas que no tienen experiencia. No, O sea, tienen ¿qué? experiencia. Por eso es lo que te digo. Entonces, la experiencia no es la que va a hacer las cosas. Y ellos nos van a justificar en muchos de los casos que la experiencia es el punto importante. Sin embargo, es lo que te digo. ¿Qué pasa si nos ponen a la titular de la unidad de enlace de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Que siempre Que probadamente probadamente siempre ha hecho, dado lo mínimo que se puede dar de acceso a la información. ¿Tú Entonces, quieres decir algo? y hay cuál es el riesgo, justamente como lo estás diciendo tú, Darío, como lo está comentando Ana Cristina, que lleguemos al punto en el que se crean instituciones que no funcionan y leyes que no se aplican. No se ha presentado esta como una reforma verdaderamente de gran calado, incluso una reforma de Estado, porque viene a modificar la relación de este nuevo actor, ¿no? De este nuevo IFAI, no solamente ya en el gobierno federal, sino en el legislativo, en el judicial, con los estados, con los municipios. Si no cuidamos que el proceso de nombramiento de los 7 nuevos comisionados se dé con estas características, si caemos en el mismo error de repetir cuotas partidistas, de poner perfiles, o que no tienen con la experiencia y el conocimiento, o que claramente responden a los intereses de los partidos, pues vamos a caer en lo que caímos hace un par de meses. Ese tema no lo vamos a quitar de la mesa, pero ya que me hablaste de la reforma, me das el cue para mandar un video. Exactamente, vamos a ver un video sobre esta reforma que provoca, que ocasiona, que se reforme tanto la ley general o la ley federal y el IFAI. Vamos a un video, quédese con nosotros, estamos aquí en Megáfono, no se vayan. Tenemos un nuevo IFAI, pero ¿será un mejor IFAI? La respuesta depende fundamentalmente de quiénes sean los nuevos integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, ya que la autonomía e independencia planteadas en su renovación se acompañan necesariamente de la designación de sus comisionados. La reforma promulgada en materia de transparencia representa una oportunidad para garantizar el pleno derecho a la información. El IFAI obtiene autonomía constitucional y se reconocen sus decisiones como definitivas e inatacables, por lo que tendrá la posibilidad de interponer controversias constitucionales. El propio instituto revisará las respuestas de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, exceptuando las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los órganos autónomos. Además, revisará resoluciones y podrá atraer casos de los órganos responsables del acceso a la información locales. De ahora en adelante, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos públicos y toda persona que reciba y ejerza recursos públicos están obligados a dar la información que la ciudadanía les solicite. Con la exclusión del régimen de excepción de estas personas, se da un paso adelante en términos de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, los avances no pueden ser concretados a menos que los nuevos comisionados del IFAI sean individuos expertos en la materia y que su vida profesional asegure la independencia política que se necesita para garantizar los derechos de la sociedad. Creo que el video marca la cancha de la importancia de un IFAI fuerte, de un IFAI autónomo, verdaderamente autónomo, ¿no? Porque luego les queremos dar autonomía pues, como a la CNDH, que siempre estuvo secuestrada, le damos autonomía y pues de ahí no vamos. Entonces, a ver, tú mencionabas que era una reforma de Estado, ¿no? Exactamente por el gran calado de la reforma. Tú, dentro de todo este contexto del que estamos hablando, Héctor, ¿dónde verías el principal, digamos, temor de no llegar a lo que la reforma dice? Es decir, hay nuevos sujetos obligados, más poder para el IFAI. ¿Dónde tú ves, de todo lo que se dijo en el video, que tenemos que tener mucha mayor presencia como organizaciones, como revisores del trabajo que se está haciendo? Lo que dijimos cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de transparencia es que volvía a colocar a México a la vanguardia, ¿no?, de este tema a nivel internacional.
y precisamente el riesgo es que no lleguemos a los horizontes que ya están plasmados ahí en la reforma. Digo, a final de cuentas de lo que estamos hablando es del ejercicio de un derecho humano, ¿no? El derecho de acceso a la información. Al día de hoy, el ejercicio de este derecho depende en buena medida del lugar de residencia de las personas. Si tú pides información en un estado, es muy probable que el funcionamiento, la forma en la que te den la información o incluso el hecho de que no te den la información varíe si cambias a otro estado o varía si es a nivel federal. O sea, tú estás diciendo que con esta reforma esa heterogeneidad se elimina. Es el objetivo de la reforma, que cualquier persona pueda ejercer este derecho independientemente del lugar de residencia, ¿no? Y hay otros elementos porque en la segunda reforma constitucional no lo logramos, ¿no? Exacto, quedó plasmado, ¿no? Y es justamente el riesgo. Okay. Ya contamos con una ley, ya contamos con los elementos básicos en esa reforma constitucional. Lo que sigue ahora es aterrizarlos en la ley general y ya no quedarnos en la letra, en el espíritu de la ley, sino llegar al nivel de implementación. ¿Cómo es que lo que ya está contemplado en esta ley se va a aterrizar? ¿Cómo es que las personas van a poder ejercer este derecho en cualquier parte del país, ¿no? Y incluyendo a estos nuevos sujetos obligados. Antes dependía de a quién le preguntabas, el mecanismo en el que te daban la respuesta o en el que se procesaba tu solicitud de información. Al día de hoy, y si llegamos a concluir esto, aterrizarlo con todos los elementos a ese nivel de detalle en la ley general, pues vamos a lograr que este derecho humano se homogeneice en todo el país. Tengo que ir a un corte, pero vamos a retomar, Ana, esta parte de las cuotas partidistas y los intereses verdaderos para llevar a cabo pues, la reforma de Estado. Quédese con nosotros, estamos en Megáfono, no se vaya, que regresamos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a Luchadoras. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Luchadoras. Yo soy Lulú Barrera. Yo soy Lulú Barrera y el día de hoy les presento a Marina Ruiz Rodríguez, de Amor Muñoz, con Lulú y con Josefina, con Liseta Argüello, con Florina Piña Cancino, bordamos feminicidios. Con Minerva y con Yuridia en Rompeviento Televisión por Internet. ¿Te parece si hacemos un pequeño juego de palabras? ¿Qué piensas cuando digo arte? Vida. ¿Y revolución? Feminismo. ¿Qué piensas, Carla, cuando yo te digo calle? Libertad. Mujeres. Xochiquetzal. Trabajo. Queer. Insurgencia. Memoria. Mujeres. Feminismos. Lesbianas. Es que se me ocurrió gráficamente. Qué bueno que sigue con nosotros en Megáfono. Estamos hablando sobre el nuevo IFAI, una reforma constitucional
nuevo IFAI, nueva ley. ¿Usted qué tanto cree en el IFAI? ¿Usted qué tanto cree en la transparencia? Muchos escépticos en la sala, muchos escépticos, pero muchos optimistas también, lo cual lo hace muchísimo más interesante, yo creo. Pero yo regresaría al tema. Tú decías, no puede ser un tema de personas, ¿no? Es una institución, ¿no? Y ahí yo creo que hay un buen debate. Dos preguntas para ustedes, empezando por ti, Ana. La primera es, tú, hay una diferencia, ¿no? Tenemos reformas constitucionales desde hace mucho, somos de vanguardia, hemos sido casi de vanguardia desde el año 2000, lo cual está increíble. Hay muchos esfuerzos para el marco normativo, pero ustedes son dos organizaciones que trabajan, que litigan, que usan el derecho, que observan el desarrollo del derecho. Y yo creo que recuerdo la época dorada del IFAI y recuerdo que así nos los quitaron. Es decir, cuando llega Gerardo Laveaga y Sigrid Dar y María Elena Pérez Jaén, pues nadie pensó que, el IFAI otra vez, pues, cuando se fueron personajes muy importantes, tal vez con esa misma honorabilidad o respetabilidad de otros comisionados. Entonces, yo noto dos cosas, Ana. La primera es que sigue siendo unas discusiones verdaderamente técnicas en términos normativos, en términos legislativos. Yo no veo ninguna preocupación, y repito otra vez la de 8 de reforma y la nota ahorita de la corrupción bestial con oceanografía, Pemex. Es decir, veo como un estado de las cosas maravilloso en términos de la ley, de quienes queremos, y la verdad creo que ha influido muy poco eso en el quehacer del gobierno. Y por eso también, pues cuando vemos una ley que pues, tienes que preguntar y ustedes litigan y ustedes preguntan y cuántas veces o qué tanto te tardas para que esa institución te dé la información, o comentarios como los de Laveaga, Jaén o Sigrid Arts, férreos contra salvaguardar la seguridad nacional, las averiguaciones previas, etc. Entonces, perdón por la larga introducción, pero sí necesitaría una reflexión sobre ustedes de esta discusión. Ley, comisión, un nuevo IFAI, autonomía, wow, ¿no? Que la festejamos, no me malentiendan. Y por el otro lado, la misma corrupción rampante que tenemos, es decir, leí unas partes del informe de la Auditoría Superior de la Federación, de la cuenta 2012. Vaya, joder, me encantaría cuando no va a haber tantos señalamientos. Es decir, yo veo como pegotes, ¿no? Pegotes aquí, pegotes allá, pero no verdaderamente un sistema de rendición de cuentas, de transparencia y de acceso a la información. No sé, Ana, si tú compartas o lo ves más optimistamente. No, definitivamente el sistema de rendición de cuentas está totalmente fragmentado. O sea, tenemos al IFAI por un lado, la Auditoría Superior de la Federación, pero ninguno de estos órganos tiene capacidades de sanción. Y el cierre de todo tiene que ver con otra vez la impunidad. O sea, puede haber información como el caso del gobernador de Aguascalientes, en el que se dice, o el de Tabasco. O el de Tabasco. ¿No? Ahí hay cuentas que no sabemos a dónde se fue. En el proyecto, por ejemplo, de publicidad oficial, son millones de pesos que no están justificados. La información es totalmente inexistente. Miles de millones de pesos injustificados. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no está justificado cada peso? Inclusive los propios órganos garantes de acceso a la información, los propios institutos de transparencia, no son capaces de decirte a dónde se fue cada peso que recibieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, pues, termina siendo una simulación, entre paréntesis, de un sistema de rendición de cuentas. Yo le quitaría el paréntesis, el paréntesis no, me pareció muy benevolente. A lo mejor lo digo porque hoy por hoy podemos saber que un gobernador gana 150,000 pesos mensuales. Antes, hace 12 años, no podíamos saber esto. Uh-huh. Ahora podemos exigir que nos rinda cuentas sobre eso. Pero si al momento de exigir rendición de cuentas, no pasa nada, no hay un ejercicio de las fiscalías para decir,
te voy a meter a la cárcel, Reynoso, porque te robaste 13,000 millones de pesos en X o Y, y pueda meter un amparo y seguir feliz en Dubái, pues entonces no va a pasar nada, la gente se desincentiva. Otro de los grandes problemas es, por ejemplo, el caso que tuvimos en Chiapas recientemente, ¿no? Los comuneros, la gente que normalmente no solicita información, empieza a empoderarse, empieza a activar su derecho de acceso a la información, la solicita y las autoridades lo amedrentan, empiezan a solicitar agresiones, un poco para que tengan un contexto. Los comuneros de Chenaló y Bachajón solicitaron información sobre cómo se estaba ejerciendo el dinero para obra pública dentro de sus comunidades. Y las propias autoridades les prohibieron la entrada a la organización que estaba apoyando en estos procesos de rendición de cuentas, y ahora pues están amenazados porque ya no pueden entrar o los van a meter a la cárcel, etcétera, etcétera. Y no hay nadie, ni siquiera un órgano garante de acceso a la información que proteja a estas personas. Entonces, ¿cuál va a ser el incentivo para que toda la gente empiece a solicitar información y que realmente hay un proceso de rendición de cuentas? Tú dices, lo pones creo que muy claramente, es decir, actos de corrupción donde los conocemos, puede ser a través de solicitudes o a través de la prensa, pero no hay sanción. Eso creo que ahí está un poco. La pregunta es, ¿viene la sanción, Héctor, en el nuevo marco normativo? Es decir, ¿va a haber dientes para...? Sí. Justamente, ¿no? Esa es la gran situación. Sin sanción es simulación. Y no podemos quedarnos en el punto en el que ya contamos con información, pero simplemente para indignarnos con conocimiento de causa. Entonces, necesariamente el paso que tiene que aterrizar esto, pues es la sanción. Sí está contemplado en las distintas leyes generales que se están elaborando, que se están trabajando en este momento, y sobre todo ante el escenario que tenemos, ¿no? No podemos ver, como bien lo dices, en una isla Lifay, y está muy bien esa isla, pero el contexto general pues nos habla de muchos problemas de opacidad, de corrupción, de impunidad, de que aquí no pasa nada, ¿no? Y podemos contar con el nuevo IFAI, con una ley, pero debemos de ver todo el contexto. Entonces va a desaparecer la Secretaría de la Función Pública, que es quien llevaba las sanciones muy, muy ligeramente aplicadas hasta el día de hoy, pues incluso eso va a desaparecer. La nueva Agencia Nacional Anticorrupción, que todavía está en la cocina, no tiene para cuándo, ¿no? Se dice que es una prioridad, pero incluso el diagnóstico del que parte la Agencia Nacional Anticorrupción no es el pertinente. Entonces, justamente de ahí la necesidad de que este nuevo IFAI tenga todas las atribuciones y que pueda sancionar en aquellos casos en los que se identifiquen este tipo de actos. Ahora, no es solamente el IFAI, es todo un sistema de instituciones que deben de articularse en un sistema integral de rendición de cuentas. Esa parte me interesa mucho. Tenemos un poquito para irnos al corte, pero a ver, un poquito más sobre eso, porque estamos hablando del IFAI, donde verdaderamente la corrupción en términos de Chiapas a el gobierno federal, ahí es mucho más fácil actos de corrupción a nivel local. Eso está bastante medido. ¿Qué tanto todo esto, porque hablamos ahorita del IFAI, pero qué tanto va a cambiar las realidades locales? Es decir, ¿qué tanto los institutos locales no van a ser el brazo benevolente de los gobernadores? Bueno, yo lo que quiero partir es, el IFAI y los órganos garantes tendrán los dientes para solicitar para forzar a los funcionarios públicos a que emitan la autoridad que debiera ser pública. Pero como dice Héctor, necesita articularse esta función con las de otras instituciones. Podría el IFAI, por ejemplo, solicitar a la Fiscalía o a las Fiscalías, a los ministerios públicos, que ejerza acciones penales en contra de ciertos funcionarios que ocultan información que debiera de ser pública. Pero esto no quiere decir que va a sancionar por actos de corrupción, ¿no? Esto lo tendría que hacer entonces otra institución como la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy la legislación en México, lo que pasa es que te entregan, gasté 50,000 millones de pesos, ahí está, ¿no?
pero no tiene ningún documento que acredite eso. Ese tipo de cosas son las que el IFAI y los órganos garantes locales tendrían que estar verificando. En Estados Unidos, por ejemplo, dice son 50,000 millones de pesos y tienes que entregar las facturas que acrediten cada uno de esos dólares, ¿no? Aquí no, aquí te ponen un oficio y tú asumes que esa es la realidad y luego pasa como nos ha pasado con instituciones en las que por un lado te dicen que son 50,000 millones de pesos y por otro te dicen que son 400,000 millones de pesos. ¿No? Entonces, hay inconsistencia en la información, ni las propias instituciones tienen armonizadas sus bases de datos para saber efectivamente cuánto se gastó. Y obviamente hay una cifra negra tremenda, por ejemplo, en los estados, del gasto en X o Y cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos documentado el gasto en publicidad oficial, ¿no? Por un lado, en un oficio te dicen son 50 millones de pesos y después sale una nota de 130 millones de pesos en Chiapas. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, los órganos garantes sí tendrían que tener la facultad para que ese dinero, para esclarecer a dónde se fue ese dinero, ¿no? Yo sigo sintiendo que algo nos está faltando, sinceramente. Es decir, escuchándolos, digo, híjole, ¿no? O sea, que el IFAI le dé parte a la PGR para que la PGR investigue a los Briviesca. Joder, está complicado. Todavía hay que masticar más. Quédese con nosotros, vamos a un corte. No se vaya, estamos en Megáfono. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre el nuevo IFAI, sobre los retos que tenemos para verdaderamente crear un régimen de acceso a la información que nosotros creamos, que veamos sus resultados, que nos ayude a no solo al derecho a la información, pero sí también a hacer mejores actos de gobierno. Yo creo que ahí está, el tema. Héctor, Ana Cristina,
Lo sé, un poco molestado con el optimismo, pero creo, y esa es mi posición, es que esta nueva reforma constitucional, bueno, pues sí es un paso para adelante. Creo que no podemos pues, desechar esa perspectiva. Yo creo que es importante informarlo, creo que es importante que las organizaciones comuniquen eso, porque sí, ante tanta mentira en el Congreso, pues nunca se sabe si esta ley verdaderamente va a ser lo que es, ¿no? Y creo que también queda muy claro que las autoridades y los políticos tienen un doble discurso ante la transparencia. Es decir, nadie te va a decir, no, yo no creo en eso, ¿no? Pero pocos verdaderamente tienen actos proactivos para decir, esto soy yo, así yo gasto, así yo tomo mis decisiones. Eso tampoco lo vemos. Entonces, por eso la importancia de tener un marco normativo, ¿no?, que pasa por un IFAI fuerte, autónomo, transparente, respetable y una ley que se interprete de una manera proactiva, ¿no? Lo que hizo Gerardo Laveaga al interpretar el artículo sobre violación a derechos humanos en uno de los casos que nosotros llevamos es claramente lo que no queremos, ¿no? O sea, ante la duda, ábrase la información. Él dice, yo no puedo interpretar si la masacre de San Fernando es una violación grave de derechos humanos, ¿no? El asesinato de 72 migrantes, pues era difícil la contraargumentación. Decidió lavarse las manos y decidió no entrarle. Ese es un ejemplo claro que podemos ponérselo a la audiencia para que vea por qué es importante alguien que verdaderamente conozca y defienda. Porque cuando decimos autónomos no quiere decir que son neutrales. Es decir, tienen una posición de defensa del derecho a la libertad de expresión, del derecho al acceso a la información. Esa es su posición, no son neutrales, no es un árbitro, no. Es un abogado que evidentemente tiene que luchar, tiene que pelear, y ahí está el detalle. Podemos tener una ley como la que tenemos ahorita donde dice, si son violaciones graves a derechos humanos, se abre la información, y al final no se abrió la información. Entonces, para ir cerrando, y también con un tono de más avance, porque al final también es eso, Héctor, están trabajando en una ley, ¿no?, en un borrador de ley, están conociendo los otros borradores de ley. ¿Por qué este nuevo marco normativo que se está diseñando, esta ley general, por qué le va a dar más herramientas a la sociedad para preguntar, para conocer, por qué puede ser un avance, como así lo han señalado ustedes? Mira, para empezar, simplemente decir, sin marcos normativos sólidos como lo es la reforma constitucional, como es la ley general que estamos trabajando desde el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate, sin esos marcos normativos lo único que nos queda es la veleidad del poder. Entonces, efectivamente es un paso en la dirección correcta contar con este tipo de marcos normativos sólidos, progresistas, que garanticen y que partan del principio de máxima publicidad, ¿no? Ahora bien, justamente pues el diablo está en los detalles y es en este marco normativo en el que tenemos que dejar muy claros, muy bien asentados todas las atribuciones que tiene el IFAI, que tendrá el nuevo IFAI para garantizar este derecho humano. ¿De qué manera? Como lo comentábamos en el bloque anterior, esto se va a homologar en los institutos locales, ¿no?, que ustedes desde el artículo 19 acaban de presentar un índice y tiene un muy buen diagnóstico y la situación pues no es nada exacto, ¿no? Más bien es preocupante, ¿no?, que los institutos bien calificados apenas pasan la calificación mínima probatoria. Entonces, en este marco normativo, pues tenemos que dejar el referente para que todos los institutos de acceso a la información sepan cuáles son las atribuciones del nuevo IFAI, sepan que el nuevo IFAI va a quedar como una instancia revisora de sus decisiones, entonces es un incentivo más para que ellos mismos mejoren su funcionamiento, ¿no? Y en última instancia, pues en este marco normativo, en esta ley general, deberán estar todos los elementos para que demos ese paso y cerremos el círculo de una discusión un poco abstracta en términos de especialistas y esto se traduzca en la calidad de vida de las personas, ¿no? No tanto que conozcan o no, o qué les parece lo que está diciendo la ley, sino que al momento en el que ellos vean afectado algún otro derecho, pues puedan ejercer su derecho de acceso a la información cuando hay daños, fenómenos naturales, ¿no? Por ejemplo, inundaciones, y vemos que de repente aparecen despensas que se estuvieron recolectando, pues guardadas en bodegas y que se les da un uso electoral. Entonces es justamente traducir esta discusión en la calidad de vida de las personas.
Me parece importante. Ana, tú, dentro de todo esto, ¿qué puntos señalarías del nuevo marco normativo? Bueno, como ya dijo Héctor, unas cosas que son necesarias son la definición de atribuciones y competencias tanto del IFAI, del nuevo IFAI, como de los órganos locales. ¿Van a cambiar los órganos locales? No. Pues ellos seguirán con su ley como la tienen ahorita. Bueno, se va a modificar, se va a armonizar, se tiene que armonizar las leyes locales conforme a la ley general, ¿no? Okay. Que la ley general lo que hace es poner el mínimo, o sea, dice aquí, a partir de aquí es el derecho de acceso a la información. Las otras leyes tienen que ir o más arriba o igual, pero nunca pueden ir más abajo. Entonces, por eso es que decía Héctor, el gran logro de esta ley es que ahora, si vives en el DF, tienes mucho más derecho a la información que si vives en Chiapas, porque tienes una ley mucho peor en Chiapas que en el DF. Ahora no va a poder pasar esto, porque tienes el mínimo de la ley general que debe de ser tan garantista como la ley más garantista de hoy por hoy, que sería en este caso la del Distrito Federal, y a partir de ahí garantizar más el derecho. Yo creo que una de las grandes cosas que tiene que detallar la ley es cómo le van a hacer estos órganos garantes para llegar a la población a la que no se ha logrado llegar. O sea, cómo van a activar el derecho de acceso a la información en la población en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo van a garantizar o qué mecanismos van a utilizar para que la gente que no tiene acceso a medios electrónicos pueda obtener información? ¿Cómo la información va a ser más accesible? Porque ahorita tú ves hojas y hojas de presupuesto y no le entiendes nada, inclusive si estudiaste economía, ¿no? O esa es otra cosa, ¿no? Los mecanismos de asistencia para población en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, las sanciones, lo que ya habíamos dicho. O sea, necesitamos mecanismos de sanciones y sanciones específicas ante la declaración de inexistencia de información. Por ejemplo, llegas y te dice algún funcionario público, el día de hoy giramos 64 medidas cautelares para protección a periodistas. Y tú pides la información sobre esas 64 medidas cautelares y te dicen que es inexistente. Cuando hay un comunicado de prensa que dice exactamente lo que había dicho esta persona. Entonces, ya no se puede. Tienen que generar la información. El órgano garante tendría que tener la facultad para obligar que se genere esa información cuando ya se dijo a través de medios oficiales que existe, ¿no? Esto ahora no existía, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, te pueden decir, ¿sabes qué? No tenemos nada de información sobre la masacre de San Fernando. Bueno, ¿y entonces no pasó? ¿O qué? Genérala. O sea, tienes que buscar a las personas, tienes que volver a hacer todas las gestiones posibles, pero tienes que generar la información, porque la sociedad tenemos derecho a saber qué pasó. Son 72 personas que murieron en nuestro territorio, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que tiene que ser muy clara dentro de la ley general es toda la cuestión de las restricciones, ¿no? Seguridad nacional, interés público. ¿A qué nos referimos? ¿Qué tipo de información puede afectar el interés público? ¿Qué tipo de información puede afectar la seguridad nacional? Dicen toda aquella que viene en la Ley General de Seguridad Nacional. Pero entonces, actos de terrorismo van a ser todas aquellas relacionadas con crimen organizado y entonces no vamos a tener ninguna información relacionada con el crimen organizado. Tiene que haber límites y tiene que basarse en el principio de máxima publicidad. Tiene que facultarse a los órganos garantes a ponderar cuál es la información que debe de abrirse y que la sociedad debe conocer para su bienestar, como dice Héctor, y cuál es la información que por seguridad no debería de estar afuera, porque sí hay información que debe de permanecerse reservada por cierto tiempo, tampoco es definitivo. Vaya, la agenda es enorme, me parece, y reconozco el trabajo que ustedes y el Colectivo por la Transparencia hacen, porque en efecto todavía es un derecho de, bueno, ve y pregunta, y pues sí, el que conoce Infomex, el que puede litigar el caso, ¿no? O sea, eso ya también es muy, muy sabido, y porque los gobiernos son opacos. Entonces, si hay una necesidad de información sobre infecciones de VIH, pues no lo van a hacer, porque pues entonces eso implica que en México está creciendo el VIH a tal, ¿no? O sea, hay un interés para guardar la información. Pero bueno, ahí está, es un marco normativo importante, hay que tenerlo así, hay que ponerlo en la mesa. Pues mucha suerte para ustedes. Héctor, Rubio,
de GESOC, del Colectivo por la Transparencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El agradecido soy yo, Darío. Doctora Ana Cristina Ruelas, muchísimas gracias Muchas otra vez por gracias. estar aquí. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Quédese en Rompimiento Televisión por Internet. A continuación viene Todos Somos 132. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta siempre.